Hay algo que nadie se atreve a decirte, pero yo voy a hacerlo. Y si no cambias lo que estás a punto de escuchar, vas a seguir repitiendo la misma vida una y otra vez, hasta que te apagues por completo. Hola, soy Noelia y en este video voy a contarte los 7 errores silenciosos que destruyeron mi vida sin que yo lo notara. Errores que tú también podrías estar cometiendo ahora mismo y sin darte cuenta. Y te lo advierto desde el principio. El error número 7 es el más brutal. Fue el que me quebró por dentro, pero también fue el que me despertó. Y si sientes que algo en ti ya no está vivo, si te preguntas por qué todo sigue igual, escucha hasta el final, porque esto puede ser el comienzo de tu nuevo capítulo. Y sí, yo también pasé por ahí y no vengo a motivarte, vengo a decirte la verdad. Vamos allá. El error número 1 es vivir como si tu tiempo no valiera nada. Este fue el primer que me destruyó por dentro. Yo me levantaba y lo primero que hacía era mirar el celular. Pasaba minutos, horas viendo videos y que ni me aportaban nada, leyendo tonterías, mandando memes, y después tenía la descaradez de preguntarme por qué mi vida no cambiaba. Y la respuesta, imagina, la respuesta era obvia, pero no quería aceptarla. Nadie que sea rico, nadie que sea realmente exitoso, pierde su tiempo en lo irrelevante, porque el tiempo es el único recurso que no se recupera jamás. Y yo estaba regalando mis horas como si no tuvieran valor, como si mi vida fuera eterna. Y esa fue la primera cadena que tuve que romper. Y el error número 2 es rodearte de gente tóxica. Esto me costó lágrimas. Personas que se burlaban de mis sueños, que me hacían sentir que no valía. Y lo más doloroso es que muchas veces eran personas cercanas, amigos, familias, incluso pareja. Y yo justificaba su comportamiento. Me decía, es que así son ellos. Pero un día entendí algo brutal. Y es, no puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó. No puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó. Rodearte de personas negativas, mediocres, dañinas, te va apagando poco a poco. Y no importa cuánto los ames, tienes que elegirte a ti. Cuando empecé a alejarme de lo que me drenaba, mi vida empezó a respirar. Yo empecé a respirar. Y el error número 3 es esperar el momento perfecto. Este error me mantuvo años estancada. Siempre decía, cuando tenga más dinero, cuando tenga tiempo, cuando me sienta lista. Y la verdad es que ese momento nunca llega. La vida no te avisa cuándo tienes que actuar. La oportunidad no llega a tu puerta con una fecha marcada. Si esperas el momento perfecto, vas a mirar atrás un día y darte cuenta de que dejaste pasar tu vida entera esperando el momento perfecto. Y yo entendí eso y yo tuve que lanzarme aún con miedo, con dudas, con el corazón temblando. Y ahí
Ahí fue cuando las cosas empezaron a moverse, empezaron a salir, porque lo que realmente te transforma no es esperar, es tomar acción en medio del caos. Si esto te dolió, deja un corazón en los comentarios. A veces eso basta para empezar a sanar. Y el error número 4 es mentirte a ti misma. Este es uno de los más comunes y más peligrosos. Y te lo digo porque ¿alguna vez te has dicho, estoy bien así? No es tan grave. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo me lo repetía esto todos los santos días. Pero ¿sabes qué? Por dentro sabemos que nos estamos mintiendo. Yo sabía que me estaba traicionando. Era mucho más fácil autoengañarme que enfrentar mi vacío. Hasta que un día no pude más. Me miré al espejo con lágrimas en los ojos y me dije, esto no es vida, esto es sobrevivir. Y ahí fue cuando decidí dejar de poner parches emocionales y empezar a sanar de verdad. Dejar de mentirme fue el primer paso para recuperar mi poder. El error número 5 es dejar que el pasado te defina. Yo arrastré mi pasado durante años, heridas que no cerraban, situaciones injustas, gente que me rompió el alma y por mucho tiempo creí que eso me definía. Me decía, yo soy así por lo que me hicieron. Yo soy fría por lo que viví. Soy insegura porque me destruyeron. Hasta que un día escuché una frase que me cambió la vida. Tú no eres lo que te pasó. Eres lo que haces con lo que te pasó. Y esa frase me quebró, pero también me despertó. Me di cuenta de que estaba usando el pasado como una excusa para seguir estancada. Y aunque no podía cambiar lo que viví, sí podía decidir qué hacer con eso y a partir de hoy. Cuando dejé de usar mi historia como una prisión, se convirtió en mi motor. Y el error número 6 es compararte con los demás. Este error me robó paz, autoestima y años de mi vida. Imagina que yo veía cómo otras personas avanzaban, lograban metas, tenían éxito, brillaban y yo me sentía una fracasada. Me decía, ¿qué estoy haciendo mal? Pero después entendí algo brutal. Es que solo vemos la parte bonita de los demás y no vemos sus miedos, sus noches de llanto, sus dudas, sus traumas. Comparamos nuestra herida abierta con la cicatriz bien maquillada de alguien más. Y eso es injusto. Tu único punto de comparación debe ser tú misma. ¿Quién eras ayer? ¿Quién estás eligiendo ser hoy? ¿Y quién estás eligiendo ser mañana? Y el proceso es distinto para cada quien. Y el tuyo, aunque duela, también tiene propósito. Y ahora viene el error más importante, que es el error número 7. Y es olvidar.
que eres responsable de tu vida. Este fue el más duro de aceptar, porque mientras yo seguía culpando a los demás, al gobierno, a la economía, a mi infancia, a mis traumas, no tenía que hacerme cargo de nada. Era mucho más fácil echar la culpa afuera que mirarme de frente y reconocer que yo también estaba eligiendo no cambiar. Hasta que un día me harté. Me miré al espejo, rota, cansada de repetir la misma vida todos los días. Y me dije algo que todavía me retumba en la mente. Es que nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a rescatarte. Y si yo no tomaba el control de mi historia, iba a morir con los sueños en la garganta. Y ahí entendí que la responsabilidad no es una carga, es libertad, es poder. Y desde el momento en que aceptas que tú eres responsable de lo que haces, de lo que toleras y de lo que no haces, tú recuperas el timón de tu vida. Y eso lo cambia todo. Tal vez hoy estás cometiendo uno o varios de estos errores. Y no te lo digo para que te sientas culpable. Te lo digo porque aún estás a tiempo de despertar, a tiempo de romper el ciclo, a tiempo de reescribir tu historia. Y no necesitas que todo esté perfecto para empezar. Solo necesitas decidir, una decisión. Y escribe en los comentarios: estoy lista para tomar el control de mi vida. Y que eso quede como una promesa, una declaración pública de que este fue tu punto de quiebre. Y suscríbete si quieres más verdad, más fuego, más conciencia. Aquí en Mente Prohibida no venimos a suavizar el dolor, venimos a enfrentarlo y a usarlo como fuerza. Este es tu momento, tu historia apenas comienza. Y si nunca nadie te lo ha dicho, yo creo en ti.